A ver. Hoy vamos a repasar la semana 13 de electrodinámica. Ya, a ver, ¿dónde estás? Ciento algo, 120. Semana 13. Ya. Página 126. Ya. ¿Listo, chicos? ¿Arrancamos? ¿Sí? ¿Listos todos? Ubíquense, por favor. Página 126 de su compendio. Profesora dice. ¡Qué buena! Ya. A ver. Alejo, no molestes, voy a trabajar. Primero, escucha. Te dice, los elementos metálicos A y B tienen las mismas dimensiones geométricas. ¿Ya? Para que la resistencia eléctrica de A sea mayor que la de B, miren, voy a colocar la propiedad de resistencia. La resistencia de un material es resistividad, longitud sobre área. Entonces, vamos a calcular la resistencia de A. Resistividad, L y A. Como las dimensiones son iguales, las dimensiones geométricas son iguales, esto quiere decir que la longitud y el área son iguales para ambos materiales, pero las resistividades no. ¿Por qué no? Porque no me dice nada sobre la resistividad, solo sobre las dimensiones. Longitud y área igual. Entonces, la resistencia de A quedaría de esa forma, y la de B sería resistividad L sobre A. Acá coloco resistividad de B. No coloco L de A o área de A, porque como son iguales en ambos casos, no tendría sentido. Dice, para que la resistencia de A sea mayor a la de B. Resistencia de A sea mayor a la de B. Entonces, para que el de A sea mayor, como la longitud y el área es constante, solo dependería de la resistividad. O sea, a mayor resistencia, a mayor resistividad, mayor resistencia para este caso. Entonces, para que esto se cumpla, la resistividad de A tiene que ser mayor a la resistividad de B. Entonces, ¿cuál sería la clave? La resistividad de A debe ser mayor que la de B. La clave sale barco. Clave barco. Vamos ahora con el número 2. ¿Qué nos dice la número 2? A ver, teoría. Una resistencia eléctrica, no. La alternativa que mejor completa la afirmación siguiente. Los materiales buenos conductores eléctricos. Buenos conductores eléctricos. A ver, me está hablando de un buen conductor. Para que sea buen conductor, esto quiere decir que presenta muchos electrones libres. ¿Ya? ¿Qué más? Presenta muchos electrones libres, los electrones están débilmente ligados al núcleo, presenta baja resistividad,
Recuerda que la resistividad viene a ser, digamos, el elemento que se opone al movimiento de los electrones. Y sabemos que para que se dé electrodinámica, se dé movimiento, para que se dé la corriente eléctrica, tiene que existir sí o sí movimiento de electrones. Entonces, si su resistividad es baja, quiere decir que los electrones se van a mover con facilidad. Y por lo tanto debería ser buen conductor. Entonces, creo que con eso es suficiente. Déjame leer las claves. Alta resistividad, no. Baja resistividad, sí. La clave otra vez sale B de Brasil. Está. 3. Una resistencia eléctrica de 16 ohm, fabricada con un alambre de plata, es reemplazada con otras de las mismas dimensiones geométricas, fabricada con nicrón. Determine en ohmios la nueva resistencia si la resistividad de plata y nicrón son tal. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Oh. A ver. Baja, necesito, baja. Ahora me dio sueño. Se me acabó el café. A ver. Vamos con la resistividad para la plata, para el A. Es resistividad, longitud y área. Voy a reemplazar lazos. Fíjate, ¿ya? Te dice que la resistencia es de 16. La resistividad de la plata es dato 1,6 por 10 a la menos 8. Y por acá tenemos L y A, ¿sí? L y A. Ahora, fíjate, vamos a sacar 1,6. 16 entre 1,6 es 10. Este 10 a la menos 8, cuando lo despejas o lo pasas al otro lado, ¿sí? ¿Qué se pasa con el signo? Cambia. Y tengo L sobre A, la longitud sobre A. Eso es cuando es plata. Ahora te dice que lo vas a cambiar con uno de nicrón. Con uno de nicrón. ¿Cómo se abrevia el nicrón? Yo no sé si no me acuerdo. Ya, N lo voy a ver. Resistividad, longitud y el área. Voy a reemplazar. La resistividad del nicrón es 100 por 10 a la menos 8. 100 por 10 a la menos 8. Y la longitud sobre el área está acá. 10 por 10 a la 8. Por lo tanto, ya tengo la resistencia del nicrón. 10 menos 8 con 10 a la 8, chau. 100 por 10, 1000. Interesante. Clave. Elefante. Sube el listo. A ver, mira ahora. ¿Qué nos dice la número 4? La número 4 nos habla de... En la figura se observa un conductor de cobre de longitud AB. ¿Ya? Resistencia tanto. Determina la resistencia en ohmios de la parte CB del conductor. Interesante. 20 entre 4 me da 5. La cuarta parte. La primera. Conductor larguncho. ¿Cuáles son los datos de pregunta? A ver, todo mide 20 y CB vale 5. 20 y 5. 20. A la 20 metros y 5 metros. No lo sé.
Ya, mira. Esto sale loco, ¿ya? Como la relación es de 20 a 5, es de 4 a 1, quiere decir que la resistencia se va a reducir a la cuarta parte. ¿Está bien? A la cuarta parte. Pero vamos a demostrarlo, pues. Vamos a demostrarlo. A ver. Resistencia de A y B. Resistividad, longitud y área. Área es esto de acá. Área, grosor, espesor. ¿Está bien? Este es el área. Reemplazo los datos entonces. Pareció el anterior. 4, que es la resistencia, es igual a la resistividad sobre A por la longitud de AB, que es 20. Entonces, sacando cuarta y cuarta, sería un quinto. Resistividad sobre A. Ahora, ¿qué nos dice? Que el tramo me pide la resistencia de CB. Resistividad, longitud de CB sobre el área. Si hablo de C y B, acá, esta sería mi sección transversal, que sigue siendo la misma que en el caso anterior, porque como es un tubo uniforme, ¿no? La sección transversal o el espesor no va a cambiar, seguirá siendo el mismo. Entonces, reemplazamos, chicos. Resistividad entre área. Esto de acá es dato. Eso es un quinto. La longitud de CB es 5. La longitud de CB es 5. ¿Todo bien? Interesante, ¿verdad? Ya, está bien. Por lo tanto, la resistencia de C y B sería un ohm. Sacando fin. Ya lo tienes medianamente accesible. 5. Ah, ya, ¿qué pasó ahí? A ver, ¿qué nos dice la número 5? Chicos, ¿se ve la pantalla? Ahorita mismo No, se pero viene, güey. No, profe. no. Karina. ¿Estás ahí? Karina. Miss Karina, sí está. Tengo que hacer la teoría. ¿No han visto la teoría, chicos? Oye, ahora. No, profesor, yo pensaba que la teoría iba a fluir mediante la explicación que estaba dando. Interesante. Claro, pues. Si no han visto el tema, imagino que están ahí botando lágrimas. Y ya voy a tomarle foto igual a lo que hemos visto. Y vamos a... Tengo 2 bloques con ustedes, ¿no? No, 1, 2. 2, profesor. Ya. Ya vamos a ver la parte teórica entonces, ¿ya? Chicos, ¿por qué no hablan? Monos, eso. Calladitos, están ahí volando. Dios. Muy sumiso, chicos, por favor, no. Tienen que cambiar. Calladitos, sufriendo en silencio. Me imagino la cara de cada uno de los chicos ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? Vamos con teoría, pues, chicos.
Electrodinámica, ¿no? No pasa. A ver, chicos, ¿qué significa electrodinámica? Electro viene de electricidad. Siendo más específico, o desmenuzándolo más, de electrones. Electro viene de electrones, dinámica, movimiento. En la electrodinámica nosotros analizamos el movimiento de electrones. Movimiento de electrones. ¿Está bien? La electrodinámica, chicos, viene a ser el movimiento de electrones. No lo vayas a olvidar. ¿Sí? No olviden eso, por favor. Electrónica, ¿qué hablas? Electrodinámica, movimiento de electrones. Debido a una diferencia de potencial. Debido a una diferencia de potencial. Profe, ¿cómo es eso? Fíjate. Si tienes un campo homogéneo y acá hay una carga, ¿esa carga se mueve o se queda quieta? Si una carga está dentro de un campo, ¿se mueve o se queda quieta? ¿Qué dices? Tú dirás, habla, canta. Oye, estoy esperando. ¿En serio? ¿Otra vez? ¿No dijiste que ibas a hablar, opinar? ¿Proponer qué confidencia? Ya, ¿es en serio, chicos? ¿No van a, no se acuerdan? ¿O les da flojera responder? Ya. Karina. Ya, yo no voy a trabajar así, me aburro así. ¿Se mueve, profesor? ¿Cómo? No, Se mueve, profesor. No, dame un segundo. No puedo trabajar así. A ver. Ya, ahora sí. Vamos a seguir. Ya. A ver.
Decía que la electrodinámica viene a ser el movimiento de electrones debido a una diferencia de potencial. ¿Está bien? Nosotros vamos a analizar conductores que son cables. Vamos a analizar conductores que son cablecitos. Voy a presentar un cierto cable. Un cierto cablecito. Y dentro del cable, como en todo material, hay electrones. Esos electrones se encuentran de esta forma. Hay unos electrones que están pegaditos o juntos al núcleo y electrones que están sueltos. Originalmente los electrones están quietos, están en reposo, no se mueven de loco, de repente vibran internamente, pero en reposo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se hace? A ese cable, sobre ese cable va a estar dentro o inmerso ante una diferencia de potencial. Quiere decir, coloco acá dos plaquitas, y esa plaquita va a generar un campo eléctrico. Esa plaquita genera un campo eléctrico que llamaré E. Nosotros sabemos que el campo disminuye en la dirección del campo, perdón, el voltaje disminuye en la dirección del campo. O sea, si el voltaje de uno le llamo 30, a este voltaje de esta otra placa sería, no sé, 10, por dar valores. Entonces, esto de acá, al ir hacia allá, esto es positivo, 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 y toda esta placa es negativa. ¿Por qué indico esto? Porque al generarse el campo eléctrico, ¿sí?, este campo va a arrastrar las cargas. Y esas cargas se podrían mover en dos direcciones. Cuando es positivo, igual dirección que el campo, y cuando es negativo, dirección opuesta. Como los electrones sabemos que son negativos, se van a empezar a mover en dirección opuesta al campo. Ellos no se mueven, ellos quedan quietos, y luego se les va a indicar por qué. Entonces, como los electrones empiezan a moverse, fíjate, hacia la izquierda, a esto de acá se le conoce como la dirección del electrón, a lo que se le conoce como IDR. ¿Qué cosa viene a ser? La corriente real. Es una corriente real, ¿sí?, que va de menor a mayor potencial. De menor a mayor potencial. Luego, ¿sí?, se habla de corriente real y corriente convencional. La corriente convencional va hacia el otro lado. Este es el IDC. Entonces, ¿por qué va hacia el otro lado? Porque para la corriente convencional lo trabajan como si se estuvieran moviendo los protones. Ojo, que eso no sucede, pero se asume de esa forma para que sea más sencillo. ¿Está bien? La corriente convencional, por acá, la corriente convencional, no, es decir, convencional, va de mayor a menor potencial. Todas son preguntas teóricas, ¿sabes? De mayor a menor potencial. ¿Qué más? Se trabaja con el movimiento de protones. Cuando me dice, oye, la corriente convencional, la corriente convencional se debe a un movimiento de protones. Cosa que no sucede, pero se asume así. Y la corriente real es el movimiento de los electrones. ¿Por qué real? Porque realmente los que se están moviendo son los electrones. Ahora, a estos electrones que están ahí moviéndose se le conoce como electrones libres. Estos son electrones libres. Entonces, para que sea un buen conductor, debe presentar muchos electrones libres, ¿sí? Los electrones libres están débilmente ligados al núcleo, es por esto que se pueden mover. Estos que están aquí, no.
Ellos no son libres. ¿Por qué? Porque ellos están fuertemente ligados al núcleo. Por más que coloque o el cable esté dentro de una diferencia potencial, esos electrones no se van a mover. El núcleo los tiene prisioneros. Los únicos que se mueven son los que están arriba, los electrones libres. Entonces, ya hablamos de corriente real y corriente convencional. Tengan presente eso, mucho cuidado. Ojo. Vamos a colocar una notita. Buen conductor. Mal conductor. Cuando se habla de un buen conductor, como ya te había dicho, para que fluya la corriente, esto se debe a los electrones, porque los electrones son los que transportan la corriente o la carga. Entonces, un buen conductor presenta muchos electrones libres. ¿Sí? Los electrones están débilmente ligados. Débilmente ligados al núcleo. Es por eso que los electrones se mueven con tanta facilidad que transportan la corriente eléctrica de una manera óptima, por llamarlo. Un mal conductor. Acá hay un cierto caso, ¿ya? Cuando me hablan de mal conductor, a veces pensamos que no presenta electrones libres, pero eso está mal. Presenta muy pocos. Presenta muy pocos electrones libres. Los electrones libres son tan poquitos que esa corriente que fluye es insignificante, se desprecia. Es como, no sé, vas a la playa, la temperatura del mar creo que es 20 grados centígrados por ahí, o sea, 20. Tú vas a la playa y dice 20 grados centígrados, no, está muy frío. Agarras con tu termito, de 1 litro de agua muy caliente, agarras y dices, bueno, voy a calentar el agua del mar. Y agarras con tu termito y agregas 1 litro de agua hirviendo, pues, burbujeando. Entonces, obviamente esa cantidad de agua que estás agregando con respecto al mar, no lo vas a calentar ni medio grado. Eso es absurdo, ¿saben? Eso no se va a dar. Porque de repente se eleve, pero esa temperatura que se llega a elevar es insignificante. Es igual acá. Un mal conductor presenta electrones libres, sí, pero son muy poquitos. Y la corriente que pueden transportar es despreciable. Ahora, ¿por qué hay muy pocos electrones libres? Porque los electrones están fuertemente ligados. ¿Sí? Buen conductor, mal conductor, la corriente real y convencional. No olviden eso. Ahora sí. Dicho esto, vamos con el primer punto. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se denota por este símbolo y la unidad es el ohm. ¿Sí? Ese es el símbolo de la resistencia eléctrica. Una cosa medio una radurita. Ese es su símbolo y la unidad es el ohm. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula la resistencia eléctrica? ¿O de qué depende? Fácil. Miren, la resistencia eléctrica depende de la longitud, el área y la resistividad. Esta es la longitud. Por aquí está el área. ¿Sí? Por ahí está el área. Al área también se le conoce como grosor. ¿Sí? También le llaman sección recta. Cualquiera de esos nombres, ¿está bien? O sea, no necesariamente te van a decir el área, sino también te pueden decir el grosor o la sección recta, sección transversal. Cuidado con eso. Entonces, por acá, la resistividad. Entonces, si me piden calcular la resistencia eléctrica
de un cuerpo o de un metal, tenemos que recordar esta propiedad, que no es nada difícil, ¿eh? No es nada difícil, es el radio. El R es igual resistividad a, o al revés, L sobre A. L sobre A, ¿está bien? Donde L es la longitud, en metros, por supuesto. Esto de aquí es el área, metros cuadrados, unidades cuadradas. ¿Y qué cosa es esta cosita? Esta cosita es la resistividad. Es la resistencia que presenta cada material, es propio de cada material. El cobre, la plata, el acero, cada uno de ellos tiene resistividades diferentes. Generalmente es dado, ¿está bien? Generalmente es dado. Entonces, por ahí indicar que la resistencia y el área, la resistencia y la longitud, ¿qué relación tienen? Escuchen, primero con el área. Si el denominador crece, el R disminuye. A mayor área, menor resistencia. ¿Sí? Entonces, la resistencia y el área tienen relación IP. Si uno crece, el otro disminuye. ¿Cuál es la relación entre R y L? Si la longitud aumenta, el R va a aumentar. Ellos dos son dP. ¿Está bien? Ellos son dP. Ahora sí. No olviden, por favor, longitudes y área en metros y metros cuadrados respectivamente. ¿Sí? Por favor, no olviden eso. Ahora sí, vamos a tomarle la fotito y continuamos. Ah, ya está. ¿No he visto resistencia? Ahora vamos a ver corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. El nombre correcto es intensidad de corriente eléctrica. Nosotros solo le decimos corriente, nada más. Se nota por ahí. Y la unidad es el A de amperios. ¿Sí? Su símbolo es el I y la unidad el A. A de amperios. A ver. ¿Qué nos dice la intensidad de corriente eléctrica? Fíjate. Nuevamente, tenemos un conductor. Vamos a tener un conductor. Tenemos un conductor. ¿Sabes? Fíjate. Como queremos ver la corriente eléctrica viene a ser el movimiento de carga, y hemos visto eso. Pero ¿qué me relaciona exactamente la corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica? Fíjate. La corriente eléctrica viene a ser un flujo de electrones respecto al tiempo. Flujo de electrones respecto al tiempo. Ahora, cuando hablamos flujo de electrones, hablamos de carga, porque los electrones son carga, ¿está bien? Entonces, ¿cómo se hace esto? Por aquí hay electroncitos que se están moviendo de una región a otra.
de un extremo a otro. Se están moviendo los electrones. Entonces, la corriente eléctrica lo que mide es la cantidad de carga que está pasando por unidad de tiempo. Quiero saber, ¿cuánta carga pasó en un determinado instante de tiempo? Entonces, la corriente viene a ser Q sobre T, la cantidad de carga por unidad de tiempo. Pero nosotros no trabajamos con esa relación. Nosotros trabajamos con el famoso KIT, que es una forma práctica de recordarlo, que no es otra cosa, simplemente pasarlo a multiplicar. Nosotros trabajamos con el KIT. Esta es la propiedad con la que vamos a trabajar. A su vez, recuerda que Q es la carga total. La carga total por electrostática, la carga total viene a ser N por la carga de cada electrón. Y esa es la otra relación. ¿De qué va a depender cuál debemos usar? Depende de lo que pidan. Si en un problema te piden la cantidad de electrones que pasa de una región a otra, es el N, este de acá. Si simplemente le piden la carga, sería el primero. ¿Está bien? Aquí, este N no es el número de electrones que se gana o pierde, ya no. En electrostática se decía que N era la cantidad de electrones ganados o perdidos, en exceso o en defecto. Aquí no. Aquí es N viene a ser el número de electrones que va de una región a otra. Sí, número de electrones que va de una región a otra. Ya lo tengo. Entonces tenemos resistencia, corriente eléctrica. Ahora sí, voy a desarrollar unos cuantos ejemplos, unos cuantos problemitas. ¡Tururú! Acá estás. Acá estás. Semana 13. A ver. Esta no. Vamos a elegir las preguntas de acuerdo a los temas que hemos visto hasta ahora. 2. A ver. Esta creo que es. Vamos con la 2. Ay, la semana 13. Página, se indica la página. Página 42. Sí, pues vamos a estar buscando. Página 42. Pregunta 2. Ahora sí. ¿Qué nos dice la número 2? El problema me dice, a través de un alambre metálico ha pasado una intensidad de corriente de 4 miliamperios. Entonces, me está diciendo que el I es 4 miliamperios. A ver, sabemos que el M es 10 a la menos 3. No olvidar eso. 4 por 10 a la menos 3 amperios. Listo. Durante 2 horas. El tiempo me dice que son 2 horas. Sabemos que el tiempo debe estar en segundos. 1 hora son 3600 segundos. Entonces 2 horas sería 2 por 3600. ¿Qué más? ¿Qué carga eléctrica en Coulomb ha pasado? O sea, están viendo la carga, no el número de electrones, la carga, la primera. Aplico el famoso KIT. Q es lo que quiero. El I es 4 por 10 a la menos 3. Y el tiempo sería 2 por 3600, 7200. A ver, multiplicamos, ¿no? Como es por 10 a la menos 3, sería entre 1000. Por acá hay una coma. 7 por 4, 28. 28,8. Coulomb. 28,8. La clave sería casi. Entonces, acá, jóvenes, en el tema de electrodinámica, es simplemente reemplazar en la primera parte. Solo reemplazar, a ver qué pasa. A ver, ¿cuál es la resistencia en ohm? No hay nada de potencia, que hay de voltaje todavía. Paralelo, imagino. No. ¿Ni más? Va, no hay más problemitas. Bueno, solo había uno.
Entonces, solo había un problemita. Ya, hemos visto, a ver, corriente, resistencia, buenos malos conductores, el porqué, ya. Ahora vamos a ver nuestra famosa ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Qué consiste la ley de Ohm? Acá se explica una propiedad muy conocida que es Mir-Beer. A ver. De forma práctica, cuando hablamos de resistencias, no colocamos todo un cable, porque eso toma mucho tiempo. En el lugar de colocar un cable, lo que se hace es colocar una resistencia. Esa resistencia tiene un cierto valor de R. Se coloca esa resistencia ante una diferencia de potencial, si es grande y chiquito hay una diferencia, y una vez que se conecta, por acá empieza a circular la corriente eléctrica. Entonces, el amigo Ohm llegó a una relación, llegó a lo siguiente, que la variación en el voltaje o la caída de potencial es igual a I por R. Esa es la forma, digamos, la manera formal de presentar esta propiedad, pero nosotros, de forma muy sencilla, le decimos Beer nada más. ¿Sí? Oh, ¿qué es eso? Beer. ¿Sí? ¿Está bien? Esa es la ley de Ohm. Y una vez el efecto Joule. Entonces, ¿qué es el efecto Joule? Ahora lo vamos a indicar. Nuevamente vamos a analizar ese circuito básico. Eso se llama circuito básico. Una resistencia, un voltaje. Vamos a analizar el efecto Joule. Entonces, ¿en qué consiste el efecto Joule? Nuevamente, cuando tengo una resistencia que ha sido colocada frente a una diferencia de potencial, empieza a circular la corriente eléctrica. ¿Está bien? Empieza a circular la corriente eléctrica. Esto lo sea uno. Y cuando empieza a circular la corriente eléctrica, en absolutamente todo artefacto, la resistencia, el conductor, el electrodoméstico, por último, porque eso puede representar un foco, una tele, no sé, empieza a calentarse. Y eso nosotros lo hemos visto, o lo vemos día a día cuando cargamos nuestro celular. Tú agarras ese cubito, esa cajita, lo conectas, ¿no? Dejas conectado tu celular de repente un par de horas, y cuando lo vas a desconectar, tú sabes que, o te das cuenta que la cajita está caliente. ¿Qué ha pasado? Cuando la corriente empieza a fluir por un conductor, ese conductor se va a calentar, ¿sí? Se calienta. Cuando empieza a circular la corriente, la resistencia se calienta. Y si se calienta, empieza a emitir o liberar, ¿qué cosa? Calor, energía, ¿sí? Empieza a liberar calor, energía. Nosotros le vamos a llamar, o nosotros vamos a analizar, oye, empieza a liberar energía, calor, o potencia también, potencia liberada, la potencia que se libera, ¿sí? Libera energía, calor o potencia. Ahora, ¿cómo voy a calcular esos valores? Esos valores se van a calcular a partir de, escucha, a partir de la siguiente relación. Potencia. La potencia es igual a V cuadrado entre R, o voltaje por intensidad, o I cuadrado por R. Cualquiera de ellos, ¿sí? Cualquiera de ellos. Cualquiera de esos tres es válido. Ahora, ¿cuál vamos a usar? Ya sabemos, va a depender de los datos. Va a depender de los datos.
Esa es la propiedad para la potencia. Luego, pero si me piden energía, más fácil. Si el problema te pide, oye, quiero calcular la energía, o calor, que es lo mismo, energía o calor, que es lo mismo. Esto es P por T. ¿Profe, es la única forma? No. No es la única forma. Hay otra. Esto se calcula también como potencia por tiempo, pero aquí se le agrega 0.24. Es lo mismo, solo que por 0.24. Oye, ¿por qué hacemos eso? Fácil. Porque si me piden energía o calor, el problema a veces se lo piden en Joule. O sea, es que quiero el calor en Joule. Después el otro. Después de repente otro dice, oye, ¿sabes qué? Quiero la energía, pero en calorías. Ahí es, quiero en calorías. A ese P por T le debo multiplicar por 0.24 para que las unidades sean calorías. Si es Joule, acá, solo potencia por tiempo. Potencia se calcula arriba. Pero si me piden en calorías, tenemos que multiplicarlo por 0.24. No vayan a olvidar eso. ¿Está bien? No olvidar, por favor, que nosotros lo conocemos como VIR, es cierto. Pero ese V, ¿qué cosa es en realidad? El V es una diferencia de potencial. O sea, no es un voltaje en un punto, es una diferencia. ¿Está bien? Mucho cuidado con eso. Ya, ahora sí. Tomar la foto para ver algunos problemitas. Ya. Tanto brillo, ahora sí. Ya está. Wash. Problemín. Y hemos visto casi toda la parte teórica, solo falta ver paralelos y centro. La pregunta número 1 es muy chévere, me gusta bastante. Una pregunta interesante. ¿Qué nos dice? Me dan una resistencia y 2 puntos. A y B. Tengo un punto A, un punto B, e imagino que me dan los datos arriba. Si me dice que el voltaje de A es de 100 y el de B es 80. Por acá tenemos un V de A de 100 y un V de B de 80. Y luego la resistencia es 40 ohms. Listo. ¿Qué más? En base a eso, me pide determinar la intensidad de la corriente y su sentido convencional. Convencional, como si se movieran protones. Acá. Nosotros sabemos lo siguiente. Si tengo voltaje y resistencia, debería aplicar VIR. Pero no podemos olvidarnos que este V en realidad es una diferencia. Lo recordamos como VIR de forma práctica, pero en realidad ese V es una diferencia de potencial, caída de potencial. Entonces, entre 100 y 80 la diferencia es 20. El I es lo que quiero y la resistencia es dato es 40. 20 y 40, ¿cuánto sería?
0,0 se va, 2/4, 1/2, ¿no? 0,5. Corrientes amperios. Entonces ya tengo la corriente que está pasando. Y luego me dice la dirección convencional. La convencional es como si fuera un protón. La convencional es como si eso fuera un protón. Y si es un protón o una carga positiva, se mueve en la misma dirección que el campo. Quiere decir, como va de 100 a 80, este de acá sería el E. Entonces la corriente también va en ese sentido. La corriente convencional, convencional, porque se refiere a un movimiento de protones. La clave sería, bueno, solo hay una cosita, dinosaurio. Y bueno, ya la hice. La 3, escucha. ¿Cuál es la resistencia en ohm de un conductor que disipa 100 watts cuando el voltaje entre sus extremos es de 20? Lo que está hablando de disipa 100 watts, o sea, de potencia. La potencia me dice que es 100 watts. ¿Listo? Cuando está conectado entre sus extremos a 20 voltios, el voltaje es 20 voltios. Para la potencia, recuerda que tenemos tres opciones, hay varias. ¿Qué me pide el problema? El R, la resistencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarro y recuerdo mi propiedad. La potencia, una de las formas es V cuadrado sobre R. Esa es una de las propiedades. Hay más, pero elijo esa propiedad por los datos que tengo. Porque tengo como dato voltaje y quiero resistencia. Entonces, ¿qué haré? Reemplazar nada más. La potencia es 100. Voltaje es 20. Y por acá tengo el R. ¿Cuánto sería eso? A ver, vamos a 4 ohmios. un poquito. 400. Y acá tengo el R. Se va, R pasa al otro lado y sería 4 ohms. ¿Ja? La clave sale caracol. Clave casita. ¿Está bien? Vamos ahora con la otra. Así, los problemas en esta primera parte son así, solo es reemplazar nada más. A ver, una caída de voltaje de 360 voltios a través de una resistencia genera una corriente de 60 amperios. A ver, vamos con la número 4. Uy, este número es 3. Vamos con el número 4 ahora. Voy a verlo para poder plantear eso. Voy a verlo. Caída de voltaje genera una corriente de 60. ¿Qué corriente genera en una línea del mismo material, del triple de longitud y el doble de grosor? A ver, como me están hablando de dimensiones, voy a representar mi cablecito para poder trabajarlo, ¿sí? Tengo uno inicial. Y tengo acá otro final. Vamos a ver los elementos. Me dice el voltaje 360 a través de una resistencia. Ya. ¿Qué corriente se genera en una línea del mismo material del triple de longitud? El triple. O sea, si esto es L, acá sería 3L. El triple de longitud y el doble de grosor. Si esto es A, esto de aquí es 2A. Si no es A, el otro es 2A. ¿Está bien? ¿Qué más? Me dice del mismo material. Las resistividades para los dos es la misma, mismo material. Ahora sí voy con el primer dato. Caída de voltaje de 360 y genera una corriente de 60. Entonces, me está hablando de una diferencia de voltajes, de una caída de 360 y una corriente de 60.
¿Qué hago? Aplico VIR. Voltaje 360. Y 60. R. ¿Cuánto sería? Sacando 60 sería 6. 6. Entonces, ya tengo la resistencia, que es 6. Pero esto voy a relacionarlo con las dimensiones, porque para el otro caso, eso es lo que quiero. Dimensiones, relacionarlo con las dimensiones. Entonces, la resistencia del primero, que es 6, es igual a resistividad, longitud sobre área. Eso es el primer dato. Vamos a calcular ahora la resistencia de 2. Es resistividad, longitud, que es 3L ahora, y el área, que es 2A. Lo acomodo bonito. 3 medios, factorizo, y me queda resistividad LA. ¿Por qué lo escribo de esa forma? Porque este es dato, mira, acá está. En lugar de todo esto, 6. Por lo tanto, la resistencia en el segundo caso sería 6 por 3, 18, entre 2, 9 ohms. ¿Sí? 9 ohms. Ya lo tengo. Oh, pasó. A ver, me he confundido. Claudia. 360 entre 66, ¿ya? ¿Qué Sí, corriente profesor, pero creo que lo que te pide es se intensidad. genera en un ratito, en una línea del mismo? Allá, me pide la corriente, no la resistencia. Listo. Entonces, me falta aplicar, todavía no terminamos, me falta aplicar el VIR. Como me dice en una misma línea, quiere decir que se encuentra ante la misma diferencia potencial de 360. Quiero el I de 2, la resistencia es 9. Simplificando, sacando novena, esto es 40 amperios. Ahora sí. La clave sale dinosaurio. Clave sale dinosaurio. Vamos ahora con el número 5. A ver, ¿qué nos dice la número 5? A ver. Hola, no va a pasar. Un ratito, chicos, no sé quién me está llamando. Ahora sí. No sé quién está llamando. Me disculpan. Demora un momento. Bueno, seguimos. Estaba en las 5. Me dice lámpara incandescente, una resistencia de 200 ohmios y está construida para una tensión de 100. ¿Qué cantidad de calorías se desarrolla por segundo en su filamento? Me piden calorías. Entonces, vamos a colocar los datos. La resistencia es de 200 ohms y está construida para un voltaje de 100. Para un voltaje de 100. ¿Qué más? Me pide la cantidad de calorías por cada segundo. Entonces, cuando pasa un segundo. Cuando me hablan de energía o calor, en este caso calorías, ¿sí? La propiedad es potencia por tiempo. Pero como me lo están pidiendo en calorías, se debe multiplicar por 0,24. ¿Está bien? Por 0,24. Por la unidad en la cual me están pidiendo. Ahora, la potencia, hay varias opciones para el P. Una de las opciones, según datos, sería V cuadrado entre R. Esa es la que voy a usar, la que me conviene. V cuadrado sobre R. Por T por 0,24. Y luego seguiría, una vez que decido la propiedad, tengo cuidado en elegir porque debe ser 0,24
piden calorías, solo es reemplazar. El V es 100, la resistencia es 200, el tiempo es 1, y 0,24 se puede escribir como 24 sobre 100. Por lo tanto, ya tendría las calorías. 12. Sería, a ver, mira, acá hay 100 y acá hay 100. Voy a sacar 2 veces 100 porque como el de arriba es cuadrado, se cancela. Como el de arriba es cuadrado, se cancela. Entonces, 24 entre 2, 12 cali. 12 cali. ¿Ya? Clave avión. Clave es avión. A ver, las 6 se pueden. Un conductor de 100 kilómetros, bastante, sección transversal cuadrada de 1 centímetro de lado, ¿ya? Si por él pasa una corriente de 200 amperios y su resistividad es de 2 por 10 a la 8, ¿cuál es la diferencia de potencial? A ver. Los datos que me dan son los siguientes. Me dice que pasa una corriente de 200 amperios. Siempre, por favor, reconozcan los símbolos para que puedan trabajar los problemas. Debemos saber el V, que es voltaje, diferencia de potencial, caída de tensión. El I es corriente y la unidad es amperios. R, resistencia y unidad ohms. Y los símbolos inclusive, ¿no? Voltaje con V fácil, amperios con A, y el del R es una cosa medio extraña, como el radio. Entonces, en la 6 me dice que el I es 200 amperios. Me piden el voltaje. Entonces, voy a relacionarlo con la resistencia. De estos tres debería aplicar bien. Porque me hablan de corriente, voltaje, y me faltaría la resistencia. ¿Por qué voy a calcular la resistencia? Porque me dan datos para calcular la resistencia. Me hablan de dimensiones, de medidas. Cada que me hablan de medidas, ya estoy pensando en utilizar esta propiedad, porque es la única que involucra medidas, dimensiones. Entonces, ¿cuáles son los datos? Me dice que la resistividad es 2 por 10 a la menos 8. La longitud es 100 kilómetros. Y el área no me lo dan. Solo me dice que es una sección cuadrada de 1 centímetro de lado. Cuidado ahí. Porque si me dice que es una región cuadrada de 1 centímetro de lado, un centímetro, sabemos que esto es en metros por 10 a la menos 2 metros. Y eso es lo que me importa, en metros. Ahora, ¿cuánto sería el área? Nosotros sabemos que el área de un cuadrado es lado al cuadrado, ¿sí o no? O sea, 10 a la menos 4. Y eso lo coloco aquí. Listo. Agarro y aplico la propiedad. La resistencia será igual a resistividad, que es 2 por 10 a la menos 8. Longitud, que es, cuidado, eso no es 100, es 100 por 10 al cubo, porque tiene que estar en metros. Y el área 10 a la menos 4. ¿Cuánto sería todo eso? Déjame simplificarlo. Sí. Sale menos 4 sube con más 4. Más 4 y 3 es 7. 7 menos 8 menos 1. Entonces, ese menos 1 con una bolita se cancela. Y me queda 10. Por 2 que está aquí delante, la resistencia es 20. Entonces reemplazo en la parte superior. El V será igual. I, 200. R, 20. Al multiplicarlo, esto sería 4000. Pero me piden en kilo. Sabemos que 3 bolitas es 1 kilo. Sería 4 kilovoltios. La clave, ¿cuántas? Clave sale dedo. Clave es dedo.
Ya lo tenemos. Vamos. Una foto. Con la foto. No, con la fotito. Seguimos, seguimos. A ver. A ver, ¿se podrá leer otra? 7. Ahora, 7. A ver. La resistencia de una plancha produce cierta cantidad de calor en 8 segundos. A ver, me habla de la resistencia de una plancha, o sea, me está hablando de R. Cuando hablan de electrodomésticos como planchas, termas o focos, eso se representa como una resistencia. Cada electrodoméstico presenta una cierta resistencia. Si me hablan de una plancha, lo trabajo como si fuera una resistencia, nada más. ¿Qué más? Produce cierta cantidad de calor en 8 segundos. Me hablan de calor. ¿Cuánto es? No sé. Le llamaré Q, pues, ¿sí? En un tiempo de 8 segundos. 8 segundos. ¿Qué más? ¿En qué tiempo se va a producir el triple de esta cantidad si el voltaje se duplica? Me hablan del voltaje. Listo. A ver. Entonces, en base a esos elementos, elijo la propiedad. Me hablan de potencia. Perdón, calor es energía. El calor o la energía. El calor o la energía es potencia por tiempo. Potencia, según datos, voltaje al cuadrado entre R. Ahí está. Entonces, reemplazo en los datos que tengo originalmente. El calor lo estoy llamando Q, voltaje es tal cual, este es el R y el tiempo es 8, en 8 segundos. Ese es el primer caso. El segundo caso me dice, caso 2, voy a llamarlo. Lo mismo, el calor es igual a voltaje final al cuadrado entre R por el tiempo final. ¿Sí? Me dice que el calor es el triple, 3 veces el inicial. El voltaje se duplica. La resistencia sigue siendo la misma porque es la misma plancha y me miden el tiempo que tarda en producirse el triple de calor. Reemplazo. En el lugar de Q, el equivalente. V cuadrado por 8 sobre R. 2V cuadrado es 4 sobre R por T de F. Y ahí empezamos a simplificar. R, V. 3 por 8, 24. Entre 4, 6. Recuerden que el calor es una de las formas de energía, no lo vayan a olvidar, esto lo vimos en electrocalorimetría. El calor es una de las formas de energía. Entonces, debemos tener cuidado con eso. ¿Está bien? Tener mucho, mucho cuidado ahí. ¿Qué más? Ajá, no, solo eso. Entonces, recuerda que el calor o energía es potencia por tiempo. Potencia por tiempo. ¿Está bien?
A veces los chicos dicen, profe, ¿por qué no le multiplicó por 0,24? Porque no era necesario. Me han dicho calor y no me dan las unidades. O sea, no me dice que sea calorías o que sea joule. Como no me dice nada, quiere decir que no interesa o no importa. Entonces, si puedo trabajar con las dos porque es irrelevante, o sea, no es determinante, escojo la propiedad más sencilla. Y es esta, la simple. Luego, para potencia, tengo que elegir, porque potencia tiene 3 opciones. Entonces, tienes que repasar para recordar tus 3 opciones y elegir siempre la más adecuada, que depende de los datos. V cuadrado entre R porque me hablaban de resistencia y voltaje. Chicos, no olvidarse eso. Eso es importante. Continuamos. 8 no. 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 Ya, hasta ahí. Sí. Ahora vamos a ver. ¿Cómo se llama esto? Conexiones. Vamos a ver ahora las conexiones. Hay 2 tipos de conexiones, conexión en serie y conexión en paralelo. ¿Está bien? Primero vamos con la conexión en serie. Cuando hablamos de conexión en serie, esto quiere decir, o se reconoce, porque las resistencias pertenecen a una misma línea. ¿Sí? Nosotros acá hablamos de líneas de corriente, o sea, un solo cambio. Conexión en serie, una misma línea. ¿A qué me refiero? Mira, lo clásico de serie es así. Yo tengo varias resistencias y esto se le conoce como serie. ¿Por qué? Porque es un solo cable. Es un solo cable. Pero no va a aparecer necesariamente así. A veces lo que hacen es doblar los cablecitos. Tengo ese mismo cable y lo que voy a hacer es doblar. Digamos que está así. Cada colorcito sea una resistencia. Está así. Eso es serie, es una misma línea. Pero tú puedes doblar esta patita. Sigue siendo la misma línea, o sea, sigue siendo un cable, pero por ahí doblado, ¿no? Eso también lo puedo bajar, ¿no? Puedo dejarlo así. Puedo inclusive poner sus 2 patitas así. ¿Te das cuenta? O de repente este doblarlo y el otro también. Y así lo doble, así mira, así lo doble, de repente puedo colocar esto. Doblo por abajo hacia la izquierda. Sigue siendo serie, porque es una misma línea de corriente. Porque pasa la misma corriente. Acá también. Es igualito, es idéntico. A veces los chicos caen con lo siguiente. Se dan así. Eso lo hacen a propósito. Te dice, oye, ¿sabes qué? R1 y R2. ¿En qué está? ¿En serie o en paralelo? Esto está en serie. Profe, ¿no es paralelo? No. Es serie porque es una misma línea. Y si es una misma línea, se considera en serie. ¿Está bien? A veces los chicos dicen, oh, profe, ¿y si le coloco una patita por acá? Si le coloco una patita por acá, ya no sería en serie. ¿Por qué? No es una misma línea. Porque viene por acá la corriente, llega a este punto y se tiene que distribuir en 2. ¿Sí? Llega la corriente y se tiene que distribuir en 2. Un poco se va hacia la derecha y otro un poco baja. No es la misma línea, ¿está bien? Esta línea ha sido dividida. Viene la línea y ahí se desvía. Esta línea se parte en 2, por lo tanto, no es una misma línea, ¿está bien? Cuidado con eso. A eso se refiere con una misma línea de corriente. Se dice que, como hablamos de una misma línea de corriente, ojo, una misma línea de corriente, la corriente es constante. La corriente es constante. De esa forma reconocemos, ojo, cuando es serie y qué sucede cuando es serie. Corriente constante.
Entonces nosotros en esta parte hablamos de, ¿cómo se llama? Equivalentes. ¿Qué quiere decir equivalentes? Pueden ser varias resistencias, ojo, yo solo estoy colocando 3, ¿está bien? Yo solo estoy colocando 3. Pueden ser varias. Por acá tenemos R de 1, R de 2, y acá voy a puntear, ¿verdad? Punteo hasta R de N, para que sean varios. Entonces, nosotros diremos lo siguiente. La resistencia equivalente, o sea, la resistencia que puedo colocar en el lugar de todo ese conjunto, ¿cómo se determina? Es la suma. Profe, no debería ser siempre la suma porque es como una resultante, no, no siempre es la suma. Hay casos, ¿saben? Cuando hay son 2 casos, no siempre es eso. Cuando es en serie es facilito porque simplemente debo sumar. Sumo todos ellos y la suma me dará la resistencia equivalente. Uno solo en el lugar de todo ese conjunto. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué la corriente es constante? Ya te dije. Como es una misma línea, por cada uno de ellos pasa la misma corriente. Misma corriente. Misma línea, misma corriente. Y en el equivalente, lo mismo se supone. ¿Ves? Eso es conexión en serie. Vamos ahora con la conexión en paralelo. Conexión en paralelo. ¿Qué sucede con la conexión en paralelo? Se habla de, a ver, en serie era una misma línea de corriente. En paralelo viene a ser una misma diferencia de puntos. ¿Sí? Una misma diferencia de puntos. Para que sea en paralelo, las resistencias ante los mismos puntos, no vamos a restar, ante los mismos puntos. Ahora te voy a explicar el porqué. Fíjate. La forma clásica de las resistencias es la siguiente. Agarro y nosotros vamos a trabajar de a 2, ojo. Pueden ser más, pero nosotros solo trabajamos con 2. Eso me conviene. Esas dos, escuchen, esas dos resistencias, R1 y R2, están en paralelo. ¿Por qué? Porque este punto, o sea, si este punto es A, ese punto A se puede colocar acá. Pasa libremente, ¿sí? Entonces, voy a colocar ahora letritas acá abajo. En cada vértice se coloca una letrita, eso me ayuda a determinar equivalentes. Entonces, me agarro y digo lo siguiente. Oye, tú eres A y tú eres A acá. Profe, ¿no puede colocar el A también acá en este punto? ¿Para qué va a colocar otra letra? Fácil. El A puede ir hacia la derecha porque aquí no hay nada que impida que el A se desplace. Pero el A no puede bajar porque la resistencia se resiste a que este A baje. No lo deja. Le voy a pasar. No, no puedes. Yo estoy acá. No puedes pasar. No. Es por eso que elijo otro punto. B. Si este es un punto B, esto pasa libremente porque no hay nada, no hay resistencia. Entonces, ¿qué sucede? Se habla de un voltaje de A y de un voltaje de B. Quiere decir que para él hay un voltaje de A y B, y para él hay un voltaje entre A y B. Se le llama paralelos cuando se encuentran ante una misma diferencia de puntos, ¿sí? Ante una misma diferencia de potencial. Como para ambos la diferencia de potencial es igual, voltaje de A menos voltaje de B, de A menos el de B, se dice que el voltaje es constante. Voltaje constante. Así como en el otro era en serie, la corriente es constante, ahora el voltaje es constante. ¿Está bien? Voltaje constante, no olvidemos. Profe, pero ¿cómo vamos a
¿Cómo vamos a determinar el equivalente? Que es lo que deseo también. Fácil. Y el equivalente se va a calcular así. Colocas uno solito, una sola resistencia, que va a ser equivalente a las dos anteriores. Ojo que trabajamos con dos nada más para la forma práctica. La resistencia equivalente es el producto sobre la suma. La resistencia equivalente es el producto sobre la suma. No vayan a olvidar eso. ¿Está bien? Producto sobre la suma me da la resistencia equivalente. ¿Listo? Tomar una fotito de eso y vamos a ir con una nota que es importante para lo de paralelos. A ver. A ver. En paralelo, las corrientes presentan relación IP a las resistencias. ¿Qué quiere decir? Fíjate, vamos con un ejemplo. Imagínate que tienes un circuito, o sea, dos resistencias en paralelo, de eso estamos hablando. Y esto es importante, ¿ya? Porque se suele trabajar con esto en los exámenes. Por aquí viene una corriente, que quizá, vamos a darle un valor. Que esto sea una corriente de 20. De 20 amperios. ¿Listo? Y por acá arribita que sea una corriente de, no, una resistencia de 3 ohmios, y esta es una resistencia de 2 ohmios. Por dar valores, ojo. Entonces, ¿qué sucede? Sabemos que la corriente llega a este punto, eso es como si fuera tubería, llega a este punto, es como si el agüita llegara así por esta tubería y acá hay dos tuberías. ¿Qué pasa? El agüita llega, la corriente llega y pasa, se reparte para los dos tramos. Eso quiere decir que va un poco por arriba y otro poco por abajo. Esto es I de 1 y este es el I de 2. Entonces, del gráfico o de la figura, sería el I grandote es la suma de I1 más I2. ¿Es lo normal, sí o no? La corriente que ingresa, el total, es igual a la suma de las dos partes. No es que ese 20 se divide entre esos dos. Entonces, ya tenemos una ecuación. Ya, pero ¿qué relación guardan las corrientes? Eso es lo que quiero saber. En paralelo, las corrientes presentan relación inversa. ¿Inversa con qué? Con las resistencias. ¿Cómo es eso, profe? Así. Si las resistencias están en la relación de 3 a 2, las corrientes estarán en relación inversa a dichos valores. ¿Qué quiere decir? Si aquí la resistencia es como 3, para el otro es como 3. Si acá es como 2, para el otro es como 2. Por una constante, claro. ¿Sí? Eso se refiere con relación inversa. Si tú eres como 3, la otra corriente es como 3. Si tú eres como 2, el otro es como 2. Entonces, ¿qué hacer una vez que tengo esos dos valores? Agarro y reemplazo. ¿Cuánto vale el I? 20. ¿Cuánto vale el I de 1? 2K. ¿Cuánto vale el I de 2? 3K. 3K. Entonces,
operando eso, operando sería 5K igual a 20, se va, K sería 5 por 4, 20. K vale 4. Y una vez que tengo el valor de K, lo que puedo hacer es ya conocer las corrientes. 4 por 2, 8 amperios. 3 por 4, 12 amperios. ¿Sí? Y eso es lo que nos piden generalmente en los problemas. No podemos olvidar esa habilidad. ¿Está bien? Recuerda, las corrientes siempre van a estar de forma inversa a las corrientes. ¿Sí? Perdón, las corrientes de forma inversa a las resistencias siempre. Ese es un problema de contra clásico, no puedes olvidar. Listo, chicos, se cuidan mucho, nos vemos. Gracias, profesor. Gracias, profesor.